Ya vamos a empezar otra vez. ¿Les avisas? Ah. ¿Ya empezamos o qué? Ahora sí ya empezamos de nuevo. Ahora sí ya empezamos de nuevo. Bueno, pues es que, ¿qué creen? Lo anterior era broma. No, no es cierto. Esos son los pequeños problemas que tiene la educación en línea, que de pronto ya no sirve el internet y luego cuando ya sirve ya no puedes hacer cambios y ya no le puedes compartir tu pantalla ni nada de eso. Entonces va de nuevo y ahora vamos a hacerlo todavía más rápida la presentación. Vamos a estar aquí compartiendo la mesa, la plática y la conversación con maestras, mamás, estudiantes del tema central que nos ocupa ahora que se cumple un año de tener las escuelas cerradas. ¿Las abrimos? Sí, no, ¿cuándo y cómo? ¿No? Entonces íbamos a empezar con Cintia, que está en Irán y que tiene también problemas de internet como nosotros, para que vea que aquí en México y en la Colonia Juárez también hay problemas. Para que nos cuente lo que ha estado contando en distintas columnas y algunos planteamientos. Cintia Rodríguez, ahí estás, antes de que te nos vayas de nuevo, sí, ¿nos puedes contar? Sí, sigo. Sí, bueno, les quería hacer un resumen, agradecerles antes, ¿no? de la invitación, porque creo que sí es un tema importante para mí. Me parecía pues el más importante desde el principio de la pandemia por todos los niños que se habían quedado en casa. Entonces, bueno, pues les resumo el hecho de que a mí me tocó vivir en una de las regiones más castigadas de Occidente. Pues sí fue un shock, como todos, ¿no? O sea, de repente nos cerraron las escuelas cuando todavía no entendíamos muy bien de qué se trataba, ¿no? O sea, empezaron a surgir pues todas estas cifras de muertos, de personas contagiadas, etcétera. Y bueno, Italia fue uno de los países que más alargó el cierre de las escuelas. En la primera onda, o sea, después de que nos dijeron vamos a cerrar ahorita y vemos en una semana, las semanas se fueron alargando y bueno, hasta que finalmente de verdad perdimos las esperanzas, ¿no? O sea, la primera ola se hizo muy larga, se cerraron 6 meses las escuelas y bueno, pues nos dábamos cuenta de esta tristeza de tener a los niños en casa. Obviamente, quienes nos podíamos conectar, hubo muchos niños al principio que no podían conectarse y pues era muy triste porque habían perdido, sobre todo los niños chiquitos, ¿no? Habían perdido su entorno más importante, su entorno social más importante. Entonces, ahora, un año después, cuando se vuelven a cerrar las escuelas, bueno, ya se habla de daños psicológicos muy graves, ¿no? Y eso que muchos sí volvieron. Entonces, pues era esto recalcar la importancia de que sí, estábamos viviendo una pandemia, pero no por eso teníamos que olvidar el resto de los problemas que significaba. Y bueno, pues ese desde el principio fue mi planteamiento y pues viviéndolo como mamá sí me preocupaba muchísimo de ver a mis hijos, obviamente todo el día atrás de las pantallas, repito, el tema de los privilegios, que sabía que nuestras circunstancias quizá eran mucho mejores que las de otras personas, ¿no? Que habían perdido la comida segura, los espacios seguros, todo lo que representan las escuelas. Entonces, era eso, o sea, el estar repitiendo que sí estaba la pandemia, pero no por eso teníamos que perder de vista todos los problemas que iban a surgir y que están surgiendo y que ahora vemos. Estoy aquí sufriendo con mi teléfono para compartirlo, parte de las mismas complicaciones que tenemos. Pues Lidiet, tú estás has estado en sintonía también con esa experiencia de Cintia, no solo en redes sociales, en chats y eso, ¿no? Entonces, pues quizá nos puedes compartir también la experiencia y sobre todo lo que has planteado en algunas columnas ya.
Sí, sí, a ver, a mí me gustaría, porque además cuando dicen, está aquí como mamá, la verdad, o sea, más en esta sociedad suena, está aquí como la señora que nada más viene a contar de su experiencia este, de primera mano, que además es muy valiosa, pero no, o sea, además estoy aquí como periodista, que justo he platicado, discutido, he hablado de esto con mucha gente, he hablado, claro, con muchas mamás, pero también he hablado con otras personas y también me he reventado, pues, todos los estudios que hay, ¿no? Y, o sea, he habido una reflexión crítica, no solo desde mi experiencia más inmediata, sino a partir de también del quehacer, ¿no? En pie de página, que también tiene que ver con buscar cambios para el bienestar común. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, uno, sí, para las mujeres, en un país además que tiene una enorme cantidad de familias monoparentales, pues el hecho de estar un año sin escuela presencial, pues para las madres trabajadoras, para las madres que, no sé, que por ejemplo, que viven en una ciudad lejos de sus familias, pues ha sido una cosa terrible, ¿no? Y que además ha contado con poca empatía por parte de la opinión pública, porque si una mujer se queja de que ya no da más, es pues para qué tuviste hijos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estamos además en un entorno profundamente machista y misógino. Por el otro lado, además de que, como también hemos narrado a partir de los propios reportajes que hemos hecho en pie de página, pues esto ha implicado que muchísimas mujeres hayan caído otra vez por debajo de la línea de la pobreza o que hayan tenido una regresión de más de 10 años digamos, en su carrera laboral, en los estándares de bienestar, ¿no? En general, digamos, pensando esto como en como en el mundo, pues sí, es decir, las escuelas tuvieron que ser cerradas en un tiempo en la mayoría de los países, en la inmensa mayoría de los países, pero también digamos, por ejemplo, en los países que llaman del primer mundo, que países donde obviamente tienen un PIB más alto y donde hay una serie de infraestructura más robusta, lo que es todo el tema de guarderías, de preescolar, de primera infancia, todo lo que es primaria, pues fue uno de los primeros lugares en los que se empezó a apostar cómo abrir, justo por esto que platicaba Cintia, para un niño de 4 años, de 5 años, un niño de 8 años, pues de repente pasar de tener esta rutina de ir a la escuela, de socializar con sus pares, de hablar, de aprender, etcétera, a estar todo el tiempo en un televisor, pues tiene un impacto psicológico muy grave, ¿no? Pero no es nada más ese. En países como, por ejemplo, entonces, bueno, ellos apostaron a abrir, hicieron distintas estrategias, no era abrir como si nada hubiera ocurrido. Obviamente se tenían que hacer adecuaciones a los espacios. En algunas escuelas, por ejemplo, bueno, los niños de 4 años para abajo, pues todos van a seguir yendo los 8 días de la semana, también pensando en que los niños de esta edad pues requieren una atención de 24/7 y que también pues como para dar justo este respiro pues, a los padres y las madres de familia. Los niños de primaria en algunos casos hicieron, bueno, lunes, miércoles y viernes va a ir la mitad del grupo o van a ir estos salones o estos grados con tal distancia, con estas condiciones, ¿no? Y, o sea, es decir, como que se empezaron a plantear en otros casos, por ejemplo, en lugares como muy pequeñitos, pues se implementaron escuelas al aire libre, en fin, ¿no? En el único lugar donde han permanecido cerradas en su mayor parte, vaya con sus excepciones, es en América Latina. Esto pues ya hay notas que hablan de la deserción escolar y de otros impactos que parecen como poco importantes, pero que realmente que probablemente determinarán el futuro de nuestros países, y no lo digo en un sentido así como alarmista, sino pues bastante plantado en la realidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo, y eso los profesores de seguro lo pueden platicar de una manera la escuela no es solo para aprender a leer y escribir. En México se daban 6 millones de desayunos calientes cada día, ¿no? A través de las escuelas. Entonces, no es un país que tiene graves problemas de obesidad y graves problemas de desnutrición, ¿no?
Para niños, en México tiene uno de los índices más altos de violencia contra los niños y de abuso, tanto físico, de maltrato infantil como más de abuso. Y la escuela, si bien en muchos de los casos tampoco podía resolver las cosas de raíz, sí significaba pues, no sé, un horario al día en donde había pues otro tipo de contención y de estructuración para la niñez, ¿no? Un país y una región, como en América Latina, con la peor desigualdad que hay en el mundo, ¿no? La desigualdad conlleva violencia, o sea, conlleva una serie de cosas, que sufrimos y padecemos todos los días. Y con esto, pues, mis amigas clase medieras, fresonas, digamos, con cierta capacidad, pues ellas casi desde el segundo mes ya tenían su escuelita clandestina, súper bonita, nice, cookies en la casa de alguien que tenía un jardín precioso y entonces pudieron pagar. Las mujeres, las madres solteras, pues ellas no, ¿verdad? Ellas no pueden darse esos lujos y tienen que acudir a otros lugares porque la realidad es que un año sin escuela es una tragedia personal de dimensiones gigantes, ¿no? Y lo que a mí más me alarma es que no está en la discusión pública. Y si uno habla de esto, por ejemplo, las veces que yo lo he hablado en las redes, pues ya de seguro ya no aguantas a tus hijos, ¿no? Pues sí, de seguro ya no los aguanto, si lo quieren ver así. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es, hay una tragedia y que las escuelas sea lo último que se active cuando ya se activaron los centros comerciales, los bares, los cines, las maquiladoras, pues perdón, no creo que sea esa la solución, ¿no? O sea, realmente eso está, o sea, los costos de mantener cerradas las escuelas, y con esto no quiero decir que tenemos que abrir las escuelas mañana y meter a 40 niños dentro de un aula con maestros, vulnerables sin haber sido vacunados, sino plantear qué posibilidades hay, qué opciones hay, o sea, qué nos dice la ciencia que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿no? ¿Qué sectores son prioritarios? ¿Qué pasa con los desayunos? ¿Qué pasa con los niños en condiciones de marginación? Pues que es algo que se tendría que estar discutiendo, que ya se tendría que estar discutiendo desde hace un año, porque lo que llevamos ahorita es un año de parálisis, en donde los más pobres, los niños más marginados, de las familias más marginadas, son los que van a quedarse rezagados 10, 15, 20 años, y así vamos así vamos a hacer frente a la época de la pospandemia, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es un drama de dimensiones gigantesco, pues, ¿no? Y eso. Antes de pasar, gracias, Lid, antes de pasar con los maestros y maestras que son la otra parte de esta historia, yo les quiero preguntar aquí tengo, no pudo venir ni Emiliano ni Lucio, que son de estos pequeñitos que tienen que tener esas clases a distancia y que tienen que aprender a leer así, pero están aquí a mi lado Andrea, Emi y Bruno, que están en la preparatoria, en segundo año de preparatoria, bueno, les la agarró ahí, y que pues han tenido esta experiencia de estar un año con la escuela cerrada y además con algunos de sus compañeritos fuera ya del sistema educativo. Hoy se hablaba, Lidiet, de la deserción como uno de los impactos. Bueno, pues acabamos de ver en los datos del INEGI que eran 5 millones de deserción fuera del sistema escolar. Y entonces yo nada más quiero ver, así, quien quiera empezar a contarnos un poquito, en unos poquitos minutos, ustedes qué piensan de este tema. Estamos tratando de hacer una discusión un poquito abierta de un poquito también de lo que decía Lidiet, ¿no? Es un tema del que tenemos que hablar. Entonces, ¿qué ha sido tener este año de la escuela cerrada? ¿Creen que ya es hora de empezar a pensar en regresar a las aulas o ya se preferían ir a la escuela libre, abierta? ¿Quién quiere decir una cosa y ahorita? Yo más que todo sí concuerdo con eso de que la única respuesta a todo esto es solo esperar a que se vaya el virus y que esperar que todo se vaya y que ya hay que empezar a ver planes para volver a la escuela. Y pues, o sea,
yo sí concuerdo con eso y creo que sí es lo más necesario ahorita mismo porque, pues sí, o sea, sí hay mucha gente afectada, pero la gente más afectada creo que es la gente que se tiene que quedar en la casa y los maestros, chance no los niños, pero los papás y los maestros y las mamás que se tienen que quedar en casa y pues los tres aquí somos muy privilegiados en ese sentido porque tenemos acceso a las computadoras, acceso a los servidores, tenemos escuela privada que tiene todo, tiene internet, que tiene todo, que no tenemos, o sea, no nos saltamos clase, tenemos las clases enteras, pero pues esa no es la realidad para la mayoría de los estudiantes y la realidad para la mayoría de los adultos que tienen que ayudar a sus hijos a seguir con los estudios, en especial en esta situación. Así que yo creo que sí es, o sea, yo creo que ya ahorita más que nunca ya va siendo tiempo de buscar alternativas para volver a clases lo más rápido posible y al menos buscar maneras como para lidiar con lo más grande que es el riesgo de los maestros y el riesgo de los papás en casa. Pues sí, justo yo también creo que es algo que de lo que tenemos como que empezar a enfocarnos ya, justo por lo que decía Lidiet y por lo que dice Emi, o sea, no todos estamos en el mismo contexto y aparte me quedé pensando un poco en lo que decía Lidiet de que justo la escuela, o sea, la escuela es realmente como una escapatoria como a los problemas en esta de la vida, ¿sabes? O sea, cuando eres niño es ahí donde haces amigos y es donde conoces gente y si tienes problemas en casa, bueno, vas a la escuela y aunque no aprendas nada, aunque no pase nada, o sea, pues vas a la escuela y te distraes, y ahí haces amigos, ¿sabes? Y ahí conoces gente nueva y ahí, si tienes suerte, te toca un maestro que te ayuda, si no, pues no, ¿sabes? Pero justo creo que eso es como una, o sea, el hecho de que no estemos yendo a escuela como presencial, creo que también es la razón por la que en general la gente ahorita está como con tan tensa y tan estresada por todo porque pues justo, o sea, yo lo veo como así, ¿sabes? Es como ahora es como me despierto y si discuto con alguien de mi casa, pues ya tengo que estar con ellos viéndolos todo el día. Antes era discutir, irte a la escuela y volver de buenas, ¿sabes? Y aparte de eso... Bueno, contigo no, con mi papá. Pero pues justo es eso, ¿sabes? O sea, creo que la escuela en lugar de, o sea, siento que el problema con cuando hablan del tema de volver a clases presenciales es que hablan de la escuela justo como un lugar donde solo aprendes información y aprendes datos y aprendes geografía y a leer y a escribir. Pero pues realmente yo creo que es un poco más de eso y justo nadie está hablando de que es más de eso, ¿sabes? O sea, es ahí donde haces a la mayoría de tus amigos, es ahí donde la gente decide, o sea, donde se forma gran parte de tu personalidad, ¿sabes? Porque cuando eres niño, cuando eres muy pequeño y vas a tu personalidad se basa en lo que digan tus papás. Pero luego entras a la escuela y ya tienes amigos y ya conoces gente, y luego vas creciendo, ¿sabes? Entonces, creo que eso es como la parte más importante de la escuela presencial y realmente justo no se está como tomando mucho en cuenta y solo se está viendo por el lado de aprender, o sea, que se dicen como, ah, sí, si tienen clases en línea pueden aprender lo mismo. Pues no, ¿sabes? O sea, se pierde todo eso. Y aparte que en general los conocimientos que te enseñan no los están enseñando bien y en ningún sentido estamos aprendiendo nada. Entonces, sí, yo sí creo que también deberían ya empezar a enfocarse como en ver qué onda con las escuelas como bien, antes de checar otros lugares que yo creo no son tan fundamentales. Pero bueno, eso es subjetivo. Ustedes han tenido también esta experiencia de amigos que salieron de la escuela y que están tomando clases incluso con maestros particulares, ¿no? O sea, que no están en el sistema educativo ya. ¿Ven alguna diferencia? ¿Sientes algo que ha sido distinto? ¿Cómo lo percibes? Sí, pues creo que lo que más se ve afectado en toda esta situación es justo la salud mental, porque pues no tienes el contacto físico de estar con gente y todo y platicar y contarles de tus problemas directamente. A lo máximo a lo que puedes llegar a aspirar es una llamada de vez en cuando, que puede que no contesten, entonces, y pues sí, al estar encerrado, pues no tienes escapes de tus problemas de la vida diaria ni nada.
por lo que se vuelve más difícil aguantar todo. La escuela no solamente es un lugar para aprender, como decía Andy, justo es un problema para desarrollar tu personalidad y todo y continuar, o sea, continuar en la vida, cosa que pues sí, ahorita mismo estamos en un gran bloqueo por culpa de eso y claro, y mucha gente pues ya se empieza a salir de la escuela y todo, entre la presión de las clases en línea, que nadie está aprendiendo nada y pues sí, a ver, sí, también el dinero no ayuda, pues, pues sí, justamente la gente que se ha estado saliendo, pues luego dejas de comunicarte con esas personas y todo. Y pues sí, pierdes el contacto humano, que pues llega a ser de las cosas más importantes en la vida. Problemas de la pandemia. Vamos a pasar rápidamente con los maestros, con las maestras, que es el otro sector, para que nos dé tiempo antes de, o sea, de lo que vamos escuchando, ir reflexionando otras cosas que teníamos acá en el tintero, y vamos a irnos expandiendo de del centro de la zona fresa que decía Lidiet hacia la periferia y luego hacia los estados, porque están pues aquí maestras de Sonora, de Oaxaca, de Michoacán. Entonces, antes de ir, nos vamos extendiendo. Quiero ver si la maestra Dora sigue ahí, la maestra Dora Isabel Toro, ella es directora de una escuela, y además de una escuela privada en Iztapalapa, que tiene desde, si no me equivoco, maestra, tiene desde primaria o secundaria hasta preparatoria. Hasta jardín de niños hasta preparatoria. Entonces, justo hay un impacto de lo que acaba de decir Bruno, que a mí me interesa de lo que nos platique, que es pues cómo le ha afectado, por ejemplo, en términos económicos a las escuelas que no dependen necesariamente del Estado, ¿no? Y bueno, también lo que nos quiera contar de la visión que ha tenido de este año. Mira, a nosotros nos cayó, como a todos, de peso. Creímos que eran 2 semanas y se prolongó, o se ha prolongado más de un año. El sistema educativo nacional es de múltiples contrastes. Así como los niños que nos platicaban que tienen jardines inmensos y se van ahí a disfrutar de espacios verdes tranquilizadores, muchos de mis alumnos viven en microdepartamentitos que ya me imagino que chocan con la pared en ese afán, siendo adolescentes, cuando tienen la necesidad de salir, de explorar, de conocerse, de ver al otro, la otredad, y se les rompió eso. Y no pueden socializar con el resto del mundo, entonces para ellos fue un choque, pero no nada más eso, sino que a la hora de tomar clases, mis alumnos de repente se quedan sin internet y tienen que salir al poste de la esquina a cachar un poquito de internet público, ¿sí? Y entonces están haciendo un examen y viene un corte de luz porque hay una construcción en Ermita que les corta la luz de repente. Y hay una angustia, una ansiedad que se va provocando en todas estas situaciones, ¿sí? Porque el hecho de que estén en una escuela privada no significa de ninguna manera que estén en una situación privilegiada o que tengan un entorno culturalmente sólido que les ayude a salir adelante. Muchos de ellos están en una situación de privación cultural. Son hijos de comerciantes que tienen ganas de que sus hijos salgan adelante, pero no más. Esto conflictúa mucho. Yo le platicaba a Daniela que, bueno, de repente se pide que se abran las cámaras y que es un poquito invadir la intimidad del hogar porque
oyes escándalos, de repente palabras altisonantes dirigidos los unos a los otros, y el chico en medio de ese caos pretendiendo tomar clase. Pero por otro lado, en esta Iztapalapa tan problemática, en donde las fiestas no pararon, en donde Santa Cruz Mellehualco hizo una gran fiesta de fin de año, en donde hubo un contagiadero terrible, en donde un punto álgido de contagio fue la central de abastos, ubicada en Iztapalapa, y cuyos comerciantes, algunos de ellos son padres de familia de las escuelas. Tenemos pues una situación difícil. Muchos de los maestros de la escuela, desde de niños hasta preparatoria, son personas pues cercanas a la tercera edad o de la tercera edad de pleno, con problemas de salud como diabetes, como hipertensión, que los ponen en una situación de alta vulnerabilidad. Y dicen, acabo de oír una plática de un colegio en Coahuila en donde dice, nosotros no tenemos problema, nosotros detectamos a los chicos que llegan con temperatura. Perdón, yo tuve COVID y nunca tuve temperatura. Yo tuve COVID y nunca tuve dolor de cabeza. Fui asintomática. Luego, entonces, ¿cómo detectar a un chico asintomático? Puede ser el que contagia al maestro o el que contagia a sus compañeros. ¿De qué manera conciliar la salud mental con la salud física y detener este avance terrible en situaciones reales? Porque sí es cierto, yo estoy hablando de una escuela en donde mis alumnos están semi privilegiados, pero hay escuelas públicas en donde la situación es todavía peor. ¿Sí? Y bueno, yo aquí sí me pongo a pensar un poco en el dilema y creo que lo mejor es la vacuna. Los niños no se pueden vacunar. Hasta los 16 años no. La vacuna solamente es para los mayores de 16 años. ¿Qué va a pasar con los chiquitos que puedan ser transmisores o que puedan jugar un papel o sufrir la enfermedad misma? Tengo un sobrino que trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría y me dijo, los niños se enferman y se ponen graves, muy graves. ¿Qué hacemos? Es el gran dilema. ¿Qué hacemos? A lo mejor, y yo desde mi punto de vista como docente diría, voy a conseguir un equipo de psicólogos que ayuden a los muchachos, pero primero les voy a salvar la vida. Los voy a proteger de un contagio. Y después vamos a resignificar la experiencia para que esto tenga un impacto más leve en su ser y en su hacer. Es mi opinión. Creo que ahí lo que está diciendo la maestra Dora es clave, ¿no? Porque se trata en realidad de elegir entre dos males, o sea, es el mal de la salud o de la vida o regresas a las aulas, ¿no? Es la vida o las aulas. Y son dos grandes males. Yo concuerdo con lo que han dicho hasta ahorita y pues para continuar en la línea de las maestras y profesores que están en Iztapalapa, como la maestra Dora, me gustaría introducir al profesor Pedro Hernández, que él es director de la Escuela Primaria Centaura del Norte y pues bueno, él también es secretario general
de la sección 9 de la CENTE, aquí en la Ciudad de México, y me gustaría pues darle la bienvenida y decirle que es un agradecimiento enorme que esté aquí, porque pues él tiene una perspectiva muy amplia y además tiene comunicación con todos los estados, y pues me gustaría escuchar cuál es su opinión, qué es lo que viene, hay condiciones. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias, pie de página, compañeras, compañeros docentes, mamás, periodistas. Es importante este diálogo. Hoy el maestro Gabriel Gómez, maestro de tercero de la Escuela Centauro del Norte, nos mandó este mensaje. Dice: hoy hace un año que dejé de mirar sus rostros bellos, esos que llenos de alegría me regalaban una sonrisa cada día en la entrada escolar. Hoy hace un año mis oídos dejaron de escuchar sus voces imparables, sus risas adorables, sus comentarios soñadores. Hoy hace un año que dejé de meterme en sus mentes a través de canciones, chistes, caras que no son mías, pero que las utilizo para demostrarles algo, lo mucho que me importan. Hoy hace un año dejé de cantarle a Andrea, Princesas Mágicas. Hoy hace un año dejé inconcluso un cuento de terror, ese que hablaba de la muñeca y de María. Hoy, desde hace un año, he dejado de sentir ese espacio que llamo mío, que lo llamo mi salón, y por ser mío y de mis niños lo lleno de plantas, de colores, de imágenes que cambian dependiendo del mes, de un pez travieso, pero sobre todo llenamos de amor, lo llenamos de amor aprendiendo. No podría ser maestro si no amara lo que hago, y seguiré intentando ser mejor maestro, ser mejor escucha, ser mejor relator de cuentos de terror los viernes por la noche y de chistes los jueves por la mañana, mejor cocinero de jueves de cocina, mejor con mis marionetas y con sus voces. Seguiré intentando llegar a sus corazones primero y después a sus mentes. Hace un año que no lo hago. Con cariño, Gabo. Y luego le contestó una niña, y bueno, luego lo voy a leer, pero me parece que la perspectiva no es: se cerraron las clases, se dejó de aprender, se cerraron las escuelas y quedamos fuera de la vida y de los aprendizajes. Hay aprendizajes inesperados en este periodo, no los del programa, no los que la SEP dice que debemos de seguir. Y hay una perspectiva distinta. Nos parece que primero la vida, el derecho a la educación, la necesidad de tener los elementos. Compartimos con la maestra Dora esta parte de las dificultades que tenemos en Iztapalapa, sea una escuela privada como la de ella, o una escuela oficial como la nuestra, con 450 niños en la mañana, con 430 en la tarde, con situaciones muy complicadas. Dalí ha entrevistado a mamás, a niños, a maestros, y nosotros decimos que no nos hemos detenido, seguimos enseñando y aprendiendo en medio de esta pandemia. Y hemos utilizado desde cuadernillos, desde dejar copias en la papelería de enfrente, desde buscar opciones de internet. Efectivamente, las mamás nos dicen: maestro, si cargo datos a mi celular, pues ya no tengo para la comida, o qué hago si tengo 3 hijos y solo tengo un dispositivo. Hemos cooperado para hacerles recargas, para buscar cómo continuar. Entonces nos parece que esto que se plantea de una fecha fatal no lo es tal. La coordinadora ha dicho que el regreso a clases no tiene una fecha fatal en su definición. Tiene que ver con desterrar los comunicados ambiguos de la SEP, las declaraciones ocurrentes, el dispendio de recursos e intereses ajenos al proceso educativo. Consideramos categóricamente la necesidad de implementar una ruta congruente con objetivos perfectamente definidos en tiempos y formas, que subsane los rezagos. El secretario embajador, le llamo yo, dijo: 30% de escuelas de educación básica en el país carecen de agua potable. ¿Cómo pedimos a los niños lávense frecuentemente las manos si tenemos esa condición? Aún en Iztapalapa tenemos situaciones complejas, agua muy sucia, el abandono de las escuelas todo este año, en lugar de que la Secretaría de Educación Pública se aplicara a mejorar la infraestructura, a diseñar programas con las comunidades, a escucharnos a los maestros. Ha habido una ausencia, y bueno, son criterios políticos. Hemos discutido con el propio presidente como coordinadora
Ayer mismo hicimos una caminata desde Chiapas, los maestros, para decir, escuchen, vean qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias? No las mínimas, sino las necesarias. Bueno, que se mejore la economía de los papás. Esa encuesta de INEGI creo que es descarnada. O sea, ¿qué hacemos con 5 millones de jóvenes y niños que no se han inscrito, que no pueden conectarse, que no tienen la forma, el dispositivo? Ayer tuve oportunidad de platicar con el presidente de Bolivia, que fue quien sí nos recibió, y una de las cosas que dijo, vamos a implementar internet gratuito, y estamos hablando de un país con dificultades peores que la nuestra, pero la perspectiva tendría que ser entonces cómo damos los elementos para garantizar que las escuelas estén bien, no solo limpias, los papás van a ayudar a limpiarlas, que estén sanitizadas, que tengan los espacios adecuados, que el personal docente no tenga situaciones de inestabilidad laboral, que esté con el Jesús en la boca si va a seguir en un contrato o no. Nos parece que primero la vida, que el derecho a la educación pasa por todo esto, que es necesario también que la Secretaría de Educación Pública entienda que ha cambiado, que está diferente la situación. Nosotros exhibimos en una cartulina, apaga la televisión, enciende tu imaginación. No estamos de acuerdo que la emisión de un mensaje en un televisor sea educación. Tal vez es entretenimiento, tal vez es información, pero dice un niño, ¿dónde la regreso? ¿Dónde le pregunto a quien está dando la clase de qué preguntó, qué dijo? Entonces nosotros estamos buscando otras formas y las maestras, los maestros que estamos aquí, que Daliri en esos excelentes reportajes que se convirtieron en el libro Docentes de a Pie, da cuenta precisamente, los maestros democráticos de la coordinadora, no solo peleamos por nuestros derechos que no están en cuarentena, queremos una educación que emancipe, que cambie, que transforme. Escuché a los jóvenes, qué bueno que tengan esas oportunidades y estamos de acuerdo. La escuela es contacto, decía José Martí, una obra de infinito amor. Y sí, requerimos, también los extrañamos. Me dice un niño a medio patio en el recreo, me abraza y me dice, es que usted está bien pachoncito. Pues sí, requerimos ese contacto, pero necesitamos las condiciones para realizarlo. Hemos tenido bajas terribles en los maestros, han muerto maestros, nosotros mismos, César y yo, somos sobrevivientes COVID y estamos todavía en una batalla por recuperar plenamente la salud. Nuestro sistema educativo y de salud está devastado. Necesitamos que se transforme, que miremos a nuestros niños en otra perspectiva. Muchísimas gracias, profesor. Es muy importante, muchas cosas que señala y pues en realidad ahorita como tiene la perspectiva es real, las escuelas han estado abandonadas y no solamente es exigir que haya agua, sino pues ver qué ha pasado, restaurarlas, no es nada más regresar por regresar y pues esas condiciones de las que habla son muy importantes saberlas y me gustaría pasar ahora con la maestra Zulema Lizárraga. Ella es maestra de secundaria técnica, ella es originaria del pueblo Yaqui de Sonora y ella también participa en la sección 28 de la CENTE allá. Ahora sí que dicen que de Chiapas a Sonora es real, hasta allá está la maestra Sonora y la maestra Zulema hasta Sonora y se conectó y teniendo problemas de conexión me estaba diciendo que hubo un apagón del internet y se salió y se volvió a conectar, pero pues aquí está con nosotras y pues muchísimas gracias por estar, maestra Zulema, a pesar de las dificultades técnicas, escuchar su perspectiva desde los pueblos originarios allá en el norte. Gracias. Primeramente quiero agradecer la invitación a pie de página, a ti, que nos has acompañado, conoces nuestra tierra, has estado con nosotros muy de cerca. Y creo que no es un momento de abrir las escuelas, al menos en mi comunidad. Yo voy a hablar por mi comunidad y por mi pueblo, donde no tenemos bastante dificultad con el agua.
se dice que hay que lavarse las manos cada no sé qué tantos minutos, horas, no sé, pero ¿de dónde vamos a agarrar agua para nuestros muchachos? Estoy en una escuela secundaria, lejos, un poco retirada del pueblo. Entonces, no, en mi punto personal, no es momento, porque las condiciones físicas, materiales y de protocolos sanitarios aún son precarias. Sin embargo, hay algo positivo que podemos rescatar de esta crisis mundial. Podemos iniciar un debate público, nacional y mundial sobre las políticas liberales que nos llevaron a esta situación y cómo retomar el rumbo por el bien de la humanidad y de la educación. Por ejemplo, en el tema de presupuesto educativo, si se incrementa, ya no digo el 12%, sino la mitad, el 6%, con esta sola decisión impactaría positivamente en la recuperación de la escuela. Solo estas dos decisiones tomadas por los gobiernos ya son una redirección en un sentido más democrático y justo. Esta es la oportunidad que nos muestra la crisis actual. Ese es mi aportación. Y lo que dijo Lidiet, que ya se abrieron los centros comerciales, los bares, los cines, algo así comentó. Pues sí, pero ahí puedes asistir si tú quieres, es opcional. Entonces, si se abren las escuelas, eso no es opcional. Una vez iniciadas las clases presenciales, hay que asistir. Entonces, ahí sí yo difiero lo que dice Lidia, que si ya se abrió todo, pues creo, no, así entendí, que si ya se abrieron los centros comerciales, los bares, los cines, que ya era momento. Y creo que aquí, al menos en nuestra comunidad, no es el momento. Gracias. Sí, ahora va Lidia, nada más que queremos darle la palabra, que por lo menos todos hablen, como tengan una intervención de cómo vieron, y después ahorita vamos a ir viendo esas cosas, porque una cosa que le agradezco mucho y que por eso es quizá tan grande esto y tendría que ser una discusión de mucho más gente y que ojalá se replique y todos tenemos a discutir un tema que es central para todos nosotros, es que justamente las realidades son tan distintas, ¿no? No es lo mismo la realidad que podemos tener en Ciudad de México, incluso en Ciudad de México no es lo mismo la realidad que se puede tener en La Condesa que en Iztapalapa, y no es lo mismo la realidad que podemos tener en México que la que tienen en Italia o que la que tienen en Irán, y justamente esa es la cosa por la que planteamos que pues no es una discusión, en todos lados el problema y el dilema es el mismo, ¿no? Es salud mental versus salud física y con el componente económico, pero ¿cómo le vamos a hacer en las distintas realidades? Entonces, si quieres, presentamos a los últimos dos y nos vamos como rápido a ver cómo... Y después contigo, Lidiet. Y ya vamos con Lidiet y con Cintia de nuevo. Pues estoy muy contenta de que nos pueda acompañar esta noche la maestra profesora Erika Candelaria. Ella es maestra especializada en educación indígena. Además, ella es integrante y representante del CEDES 22 Oaxaca y también de la coordinadora de la sección allá, y pues ella también aparece en el libro de Docentes de a Pie. Es muy importante, ya que ella, pues hace rato mencionaba, Lidiet, no, pues que en algunos casos se hicieron clases al aire libre y no sé qué. Bueno, ella tiene una perspectiva muy cercana de cómo los maestros tuvieron que acercarse a las escuelas e incluso dar clases también de otras maneras presenciales para continuar ante la necesidad, hablando de pueblos indígenas. Entonces, maestra Erika Candelaria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches. Qué gusto encontrarlos y bueno, agradecer el espacio y la charla, ¿no? Un poco escuchar las experiencias nos ayuda a ver
que el tema del regreso a clases en medio de la pandemia, que es un tema de agenda de política educativa que se está empezando a tocar, pero me parece que hace falta profundizar en la reflexión en relación a esta estrategia nacional, ¿no? Si bien sabemos con mucha claridad desde las distintas experiencias que estamos escuchando, que lo vemos desde nuestro contexto, cómo estamos viviendo la pandemia y cómo estamos transitando en esta palabra que mucho usamos acá, cuando nos contactamos con alguien, ¿cómo estás? Estoy resistiendo, ¿no? Porque en realidad estamos resistiendo, ¿no? Estamos resistiendo a esta realidad tan cruda en relación a todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo comunitario, en lo personal, en lo profesional o en la labor que no nada más es ser maestro, ¿no? Como muchos de los que aquí ya han comentado, ¿no? Entonces, estamos prácticamente resistiendo, viviendo, aprendiendo a vivir en esta pandemia y que me parece es largo el camino que nos toca todavía, ¿no? Está muy largo el camino y este camino se ve muy complicado, muy pedregoso, con muchas ambigüedades en relación a la política de Estado, en cómo se está retomando el tema educativo, ¿no? Sí, y no quiero tocar los otros temas porque también tienen una crítica muy fuerte de cómo se ha estado retomando. Y un poco situando mi experiencia, un poco la experiencia que comentaba Daliri, que ciertamente en Oaxaca y que responde también a otras experiencias como las en otros estados que han hecho sus esfuerzos desde que inició esta realidad tan cruda de la pandemia, pues nos movimos, nos tuvimos que movilizar de tal manera de organizarnos colectivamente, entre pares, entre la escuela, con padres de familia, con los estudiantes, ¿no? En los niveles de secundaria y tomar decisiones, más allá de una decisión de política de Estado, sino más bien tomar una decisión en las manos de las personas implicadas en esta gran necesidad y la gran responsabilidad del derecho también de los estudiantes, ¿no? De las niñas y los niños. Entonces, hemos vivido una experiencia, me parece que reside en la autonomía. ¿Y a qué decidimos nosotros la autonomía? El que tiene que tener la autonomía del derecho a la educación y de un regreso consciente o de un proceso educativo o de aprendizaje consciente lo tiene que tomar el padre de familia, ¿no? La comunidad, estamos en medio de una pandemia, el maestro no puede ingresar a la comunidad si no es a conciencia de los padres y que ellos te abran las puertas. Entonces vivimos todo este diálogo en este año prácticamente desde antes de que terminara el ciclo pasado, empezamos estos diálogos y hemos vivido un sinfín de experiencias. Tenemos maestros que se organizan en las comunidades de nivel preescolar, primaria y telesecundarias o secundarias generales, las modalidades que hay. Y siempre Al parecer está fallando. y el trabajo Ya. cambia, ¿no? Va cambiando, no es estático, ¿no? Entonces, ¿estoy bien en la señal? No, creo que te perdimos nada más en el último mensaje, maestra, pero no sé si tú te has congelado un par de veces. Al parecer, creo que la profesora está teniendo algunos problemas de señal. Me gustaría pasar también, ahorita que la podamos reconectar, con el profesor César Valdovinos. Él, pues, es también profesor en Michoacán. ¿Dónde tenía su...? Aquí está. Él es coordinador del Centro Internacional de Pensamiento Crítico y del Centro de Investigación e Innovación Educativa en Michoacán. Y
pues nos gustaría saber qué es lo que pasa por allá, porque nos han contado que ustedes incluso hasta hicieron labor humanitaria de ir a entregar despensas a las familias. Entonces, que nos pudiera dar su perspectiva desde la investigación, cómo está viendo los retos, las condiciones. ¿Hay posibilidad de un regreso a clases? Gracias, Daliri, gracias, pie de página. Primero, aclarar una situación. Creo y tenemos una firmeza de que nunca hemos dejado de hacer nuestro trabajo. Es decir, tuvimos que irnos o modificar nuestros procesos educativos hacia otra locación de aprendizaje y enseñanza, o a este proceso que nosotros denominamos enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este locus, este nuevo lugar, esta nueva locación se trasladó al ámbito del hogar y la familia, pero eso no dejó o no terminó con un proceso académico alternativo que venimos desarrollando en el caso de Michoacán desde hace ya más de 3 décadas. Y en ese sentido, bueno, la experiencia que nosotros tuvimos fue, primero, dejar claro que no nos iba a detener la pandemia. Efectivamente, Pedro hace una remembranza sobre cómo hace un año, nosotros también lo hicimos, los chicos le dijeron a sus compañeros, las chicas, los niños, nos vemos el lunes, y ese lunes no ha llegado, ¿no? Pero creo que ese lunes no es una correspondencia de todos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y empezamos con organizar colectivos pedagógicos populares alternativos que primero lo que hicieron fue contextualizar, es decir, ver las condiciones. Un primer momento lo que fue real fue un rechazo total porque no había ninguna perspectiva, no había ninguna posibilidad de llevar a cabo la propuesta de la Secretaría de Educación Pública en el sentido de las clases por medio de la televisión. La telecracia no era un espacio que pudiera resolver las problemáticas, y entonces lo que nosotros planteamos de Michoacán fue diseñar un conjunto de cartillas pedagógicas alternativas que cada semana iban cambiando temáticas, pero todas alrededor del asunto de los problemas concretos, la salud, la alimentación, el asunto emocional, que bueno, a partir de ahí lo que nos llevó es a lo que comentabas hace ratito de manera muy puntual, Dalini, con el asunto de que nos dimos cuenta que no solo era romper con el asunto de la escuela, sino también con un asunto muy claro, incluso la sobrevivencia. Y nos tuvimos que organizar en términos concretos. Los maestros estuvimos apoyando con un día de sueldo a algunos, otros con despensas, y no solamente llegábamos con las cartillas, llegábamos también con algún espacio, con alguna situación para el propio sustento de la familia, porque es real. Muchos de nuestros padres de familia, madres de familia, perdieron por este asunto de la pandemia las condiciones económicas de sobrevivencia, ¿no? Para no decirle de otra manera. Yo creo que, bueno, acá la experiencia nos dio esto, pero además construimos, eso creo que hay que tenerlo claro, el propio capitalismo cognitivo planteaba que este proceso de digitalización de la escuela se iba a llevar 10 años, pero resulta que llega el COVID y rompe con este asunto, crea el caos, y nos vamos de manera abrupta a esta construcción de una nueva escuela digitalizada o en las redes sociales, y no existen las condiciones. Los datos ya los tienen ahí. Yo quiero agregar otras condiciones que nosotros hemos visto revelado en Latinoamérica, no solamente aquí en México. Sabemos, por ejemplo, que en Latinoamérica, aunque se plantea que se puede construir o consolidar, tienen casa donde guardarse. Es decir, donde pueden tener este tipo de escuelas. Segundo, el 40% no tiene conexión ante estas brechas digitales, pero también brechas culturales, porque no es lo mismo los niños habituados a poder consolidar su desarrollo por medio de estas situaciones virtuales o digitales a un adulto, ¿no? Que se nos complicó mucho meternos o desarrollar propuestas
a partir de la digitalización de la escuela. En ese sentido, creo que nosotros en Michoacán aprendimos una lección muy importante y somos muy claros. Nosotros creemos que no es el momento de regresar a las escuelas presenciales hasta que no se dé una condición favorable en cuanto a la vacunación de los adultos mayores, sí, pero también de los maestros. En ese sentido, no es lo mismo una fiesta, no es lo mismo un asunto de ir a un centro comercial que ir a un espacio de construcción de conocimiento. La escuela es y sigue siendo el espacio compartido de todos donde consolidamos lo que denominaríamos de manera muy clara el espacio de la comunalidad, como dicen los compañeros de Oaxaca, es el espacio también de desarrollo integral de la personalidad del sujeto, y creo que esta nueva alocación de la escuela, que es ahora la familia del hogar, tendríamos que discutirla, cómo recompensarla. Sabemos y tenemos claro también en los datos fríos que se ha perdido a lo mejor en términos de la educación bancaria que plantea el Estado una formación del estudiante por un año. Pero nosotros creemos que desde la educación alternativa hemos construido propuestas distintas que dan cuenta de una nueva forma también de aprender y enseñar. Y creo que lo que tendríamos que hacer es sistematizar estas experiencias, compartirlas como lo hacemos en la CENTE y dar cuenta de que primero hay que tener estas condiciones de las que hablamos. Nosotros en lo particular en Michoacán estamos consolidando 2 vías. Una tiene que ver con una consulta amplia donde estarían participando nuestros compañeros, más de 70,000 maestros de la CENTE acá en Michoacán, pero además los padres de familia y la comunidad. Esta encuesta viene con algunos datos, pedimos que nos ayuden en ver cuáles son las condiciones de la escuela, porque también a nosotros nos queda muy claro que no hay condiciones de salud en todas las escuelas, está muy precario, incluso no hay agua en muchas de las escuelas. ¿Quién va a acondicionar el agua? ¿Quién va a dar, en este caso, la sanitización? ¿Quién va a proveernos de manera puntual del asunto del gel? Otra vez van a ser los maestros y los padres de familia, como siempre, los que resuelvan estas problemáticas. Y entonces, en esta consulta queremos ver qué tipo de condiciones plantean las comunidades populares, los propios maestros, los padres de familia, y por otro lado, hacer un balance de lo que hicimos en este año, en esta nueva forma de hacer escuela. Y en esto, bueno, los colectivos populares que tenemos en varios niveles, tenemos niveles desde preescolar, primaria, educación inicial, secundaria, esta valoración que hagan de lo que logramos en este espacio de un año nos dará cuenta de que podemos seguir haciendo esto o construir una propuesta híbrida. Yo creo que ahí será una discusión que tendríamos que tener. Y bueno, en términos concretos, creo que no está preparada las escuelas públicas, en Michoacán por lo menos, para el regreso a clases. No hay una condición de ningún tipo para que esto se haga. Obviamente todos extrañamos la escuela, extrañamos la escuela, somos maestros de a pie, y creo que ahí tendríamos que hacer un debate mucho más amplio. Gracias. Todos esos docentes de a pie que están aquí presentes, muchísimas gracias. Es muy importante escucharlos y pues como decía y recalcar lo que decía la maestra zapoteca Erika Candelaria, pues hay que consultar a las mismas madres, a los padres, a las alumnas, a la comunidad escolar, a las maestras y pues bueno, para seguir el diálogo. Bueno, ahí estaba Lidia que decía por alusiones y Cintia también que nos quería contar un poco qué pasó con las movilizaciones allá. ¿Quién está ahí que no las alcanzó a ver? Yo. Cintia, cuéntanos. Sí, la verdad es que ha sido muy enriquecedor escuchar a todos los maestros con las diferentes realidades, porque sí, efectivamente las realidades son muy diferentes. Pero no por eso creo que cambian algunas cosas, ¿no? Los maestros tienen mucho miedo en todas partes. Ahora que empezaron las vacunas, bueno, hay maestros que han decidido no vacunarse por el escándalo que se hizo con AstraZeneca, por ejemplo, y bueno, son cosas que se tienen que enfrentar en el momento. Pero a mí lo que más me ha emocionado de la sociedad italiana fue que desde el principio hubo un conocimiento de que esto no podía ser eterno, ¿no? Fueron las madres de familia las primeras que empezaron a movilizarse
porque obviamente fueron las más castigadas, o sea, las mujeres, muchas mujeres tuvieron que renunciar para poderse quedar en casa para cuidar a sus hijos. No había las redes de relaciones que existen. Por ejemplo, en México no podías dejar a tus hijos con los familiares, con la mamá, con las abuelas, etcétera. Entonces, de eso se vio desde el principio, pero después, o sea, no nada más era el asunto de renunciar y tener que cuidarlos, sino que lo que decía al principio, pues que los niños habían perdido y los estudiantes habían perdido en general su contacto, ¿no?, social más importante. Entonces, ahora, por ejemplo, que con la segunda oleada o la tercera que se habla en Europa, también los que han entrado al debate pues son los médicos familiares que dicen, es evidente que no podemos parar la vida, ¿no? O sea, que si ya abrieron todo y que las escuelas, por ejemplo, se demostró una disciplina de veras ejemplar para el regreso, para que se volvieran a abrir las escuelas, porque era impresionante. Muchas mamás no creíamos que los niños iban a aguantar con los cubrebocas, y sin embargo las maestras y maestros se pusieron así muy, muy exigentes para tener todos este tipo de cuidados, que entiendo que no en todos lados existe, pero que se ha hecho un esfuerzo, y ahorita pues fue un golpe de nuevo volver a cerrar. Pero entonces entran los médicos, ¿no?, al debate y dicen, bueno, si ya se está invirtiendo en tantas cosas, invirtamos para tener pruebas periódicas y hacer de veras de las escuelas unas burbujas. Entonces, para eso pues se necesita también como mucho conocimiento y mucha civilidad, ¿no?, de que se pueda llevar a cabo, porque efectivamente la gente sigue saliendo. Aquí pues nos enojábamos mucho, ¿no?, de que se hicieran fiestas, de que todo de repente se empezara a abrir, porque dicen, es que eso va a atrasar el regreso a clases, ¿no? Entonces, bueno, pero es eso, o sea, que no puedes de repente ya parar la vida y decidir, ¿no?, de un momento a otro que cuánto tiempo pueden cerrar las escuelas. Entonces, ahora que se volvieron a cerrar, pues yo me sigo emocionando porque siguen habiendo manifestaciones, porque es evidente de estudiantes y de padres de familia, no quizá que ya quieran abrir, pero sí poner el tema en la discusión, porque tampoco es justo que el gobierno diga, es que ahorita no hay las condiciones, no existen las condiciones y cerramos y no se vean alternativas. Yo creo que mucho de esto que se están manifestando y que están reclamando, ¿no?, que se abran las escuelas, es justo para poner el tema en la mesa y decir, tenemos que encontrar otras maneras para volver y para intentar seguir la vida, porque lo que ha hecho la pandemia fue desnudar todas nuestras carencias como sociedad. Entonces, si no es ahora, ¿no?, ¿cuándo lo vamos a discutir? Entonces, me parece de veras muy bueno que se abran estos espacios, que en Italia, por ejemplo, se esté discutiendo a nivel pues, regional, a nivel estatal, ¿no?, que se estén manifestando y que estén pidiendo abrir, seguramente para buscar las formas de cómo podemos seguir pues la vida sin menos daños. Eso es lo que creo que está. Cintia, estoy viendo que ahí ya se despertaron. A ver, que los presenten, díganos, hola, ay, 3 Saludos. bellos hijos que tiene, bastante latosos, yo lo sé. Lidiet, ¿querías hablar un poco en esta misma línea? Sí, miren, bueno, yo lo que me he encontrado mucho platicando estas cosas, tratando de abrirlas en el debate público, es que pareciera que cuando uno dice, por ejemplo, como lo que platica Cintia, oigan, hablemos de esto, el tema de las escuelas, no hay condiciones, y hay una polarización, sin tratar de entender que, por ejemplo, nadie está diciendo que mañana entren los 50 millones de estudiantes y con maestros con una serie de problemas médicos, por edad, etcétera, ¿no? Mi hijo ya está llorando también. Y
y entiendo que las realidades son distintas en el país y por eso se hablaba como de ver cada lugar. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, poner estas cosas. Cuba abrió sus escuelas bastante rápido. Así, bueno, Cuba tiene otras condiciones. Bueno, construyamos esas condiciones, caramba. Construyamos esas condiciones. Porque lo que está ocurriendo ahorita es que un año sin escuela presencial. Y yo entiendo que, o sea, esto, cuando yo, digamos, denuncio o menciono estas cosas, no es los profes tienen la culpa, es que nadie está interesado en transformar esas condiciones, ¿no? Y tampoco se está haciendo los esfuerzos, ni se está poniendo la atención en las cosas que son básicas para esto. Pienso una cosa, el 90% de los contagios se dan en espacios cerrados. Solo el 10% y en condiciones muy específicas se da en espacios abiertos, ¿no? En muchos lugares lo que han cerrado son los parques y han abierto los restaurantes. Decían por ahí, y ahí sí van las alusiones personales, bueno, pero al centro comercial va el que quiere. No necesariamente, porque también tiene que ver con un asunto de espacio público, ¿no? Si no tenemos parques, ¿a dónde vas cuando estás a punto de enloquecer? Entonces, son políticas públicas las que estamos hablando aquí. Vuelvo a mencionar que Cuba trató de abrir, obviamente también haciendo un plan, por ejemplo, La Habana y la otra ciudad muy grande, ahorita no recuerdo, no, porque son ciudades donde la población está muy concentrada, donde se concentran los contagios, ¿no? Pero en las localidades más dispersas, donde quizás más que poner el acento tal vez en geles antibacteriales, sería tal vez en espacios abiertos, y ahí recuerdo mucho las experiencias que también desde Pie de Página y que Daliri ha obtenido acerca de maestros rurales que van una vez por semana y hacen una mini clase al aire libre, ¿no? Pero nada de esa información, como decía el profesor, se está sistematizando, porque seguimos bajo la fantasía oficial de que en México no hay escuelas, y sí las hay. En mi barrio, yo vivo en un barrio popular, está la experiencia de la escuela clandestina de 1,000 pesos al mes, en donde no hay ventilación. Y en el barrio de al lado, que es mucho, está la experiencia de la escuela burbuja, comunidad educativa, que tienen su jardín privado precioso, ¿no? Si nosotros seguimos pensando que esto se va a resolver con la idea de las vacunas, pues quién sabe, ¿no? Ahí vienen las variaciones, las variantes, ahí vienen las mutaciones, y con el daño que le hemos hecho a la naturaleza, pues va a venir otra pandemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues a ver, hablemos cómo le metemos a la infraestructura. ¿Por qué no hay espacio público de calidad? ¿Por qué las escuelas, cómo le hacemos para que haya bebederos en todas las escuelas? No sé, agua corriente, agua potable, bebederos, claro que sí, todo, pero eso deberíamos, estas discusiones las deberíamos haber tenido hace un año, caramba, ¿no? Llevamos para un año. Y yo entiendo, porque además lo he visto y lo hemos platicado y aquí en Pie de Página lo hemos abordado, pues que los maestros están haciendo, pues cada uno su cruzada, ¿no? Ya sea dando clases por WhatsApp, ya sea el maestro rural que va ahí en su pick-up, ¿no? O incluso en transporte público, se va a cada comunidad una vez por semana, pero esto tenemos que exigir que se sistematice y que se hable y que además se tomen decisiones basadas en la ciencia. Insisto, a mí me parece delirante que los parques estén cerrados y los restaurantes abiertos, ¿no? Y además, precisamente por esta falta de educación científica que tenemos en México, que también tiene que ver con políticas que se han impulsado desde arriba para que, pues claro, un pueblo medio tonto, con poca formación científica, pues claro que es más manipulable. Pues entonces ni siquiera, o sea, estamos esperando, digo, tengo amigos que se ponen el cubrebocas afuera y llegan a y creen que en un bar están seguros. Es decir, tenemos que tomar decisiones basadas en la ciencia y entender que el rezago es real, que los maestros efectivamente han sido, bueno, cruzados por la educación, pero que aún así están fuera del sistema educativo mexicano. Ahorita mucha gente, que hay niños que están sufriendo violencia familiar de una manera espantosa, como ustedes ya lo sabían. Veo platicado con profesores y dicen, pues se dan cuenta de todo y ven todo lo que... Ahora imagínense que no hay ese espacio físico donde contener, donde mostrarle a los niños y a las niñas que puede haber otras formas de vivir, ¿no? Entonces, pues ese es vaya,
llamado, insisto, no es mañana entremos todos, ¿no? Si seamos reales, o sea, los niños ricos, ellos no están perdiendo nada. Los otros somos los que están perdiendo. A ver, creo que ha habido dos temas con los que nos vamos quedando. Uno es la necesidad de pensar o sea, uno es la necesidad de hablarlo, discutirlo, dice Lidia que debíamos discutirlo hace un año, pues no sé si hace un año, pero por lo menos sí hace 6 meses debíamos empezar a hacer estas discusiones, Yo ¿no? creo que sí se ha discutido en muchos lugares y Pero me consta con los profes, pero mucho tal más vez amplia, o sea, más tendría amplia. que ser no nada más en unos sectores, ¿no? Sino no los sectores organizados, sino en una gran discusión porque nos involucra a todos. Aquí está Edith, que no quiere venir a hablar de su experiencia, pero que está muy atenta a todo lo que dicen todos, porque claro, a todos nos afecta. Todos somos o mamá, o papá, o tío, o maestro, o estudiante de algo, ¿no? Entonces, lo otro es, pues, que quizá se tienen que pensar en políticas públicas que no sean la política que va a resolver, porque pues de aquí a que se resuelva, pues va a pasar otro año, o sea, no vamos a resolver el tema de los contagios pronto, sino todavía nos falta largo, y además las realidades son muy distintas, es muy distinta, claro, yo decía Lidia, bueno, aquí están cerrados los parques, y es cierto, y es absurdo, pero igual en ciertas zonas rurales, pues ese no es un problema, porque está abierto, ¿no? Entonces, pero tienen el problema del agua, entonces son cosas distintas. Claro. Yo quisiera, Perdón, Andrea quiere... Hay una crisis familiar aquí, perdón. Sí, esas cosas pasan. Y yo quería, gracias Lid, muchas gracias. Abrazos, saludos a todos. Andrea quiere hablar, pero antes quisiera retomar algo que le había preguntado a la maestra Dora por este asunto y lo que dijo Cintia, que me parece que es fundamental y que ha sido fundamental para todos los que tenemos esta batalla de muchos años de mujeres, que es que las que tuvieron que renunciar a sus trabajos fueron las mamás para cuidar a los niños, ¿no? O sea, las que han tenido que dejar muchas cosas en medio de todo esto, pues, ¿quién cuida a los niños? Pues ahí han tenido que ser las mamás. Y volver a esta pregunta que le hacía al inicio de, pues, ¿cómo está afectando también en el tema económico a las escuelas? Porque hay, pues, hay un montón de escuelas que pues ya no han tenido los ingresos que tenían por esta deserción escolar, ¿no? Y eso también, porque esa es otra implicación de la que parece que es poco importante, pero que en el mediano largo plazo, pues sí termina siendo también un factor importante, ¿no? ¿Qué hacemos si se cierran los centros educativos porque ya no pueden sostenerse? Aquí la situación debe de verse en que las escuelas particulares también se manejan por estratos. No es lo mismo una escuela particular en Polanco que una escuela particular en Iztapalapa. Tenemos claro que las escuelas particulares han cerrado. Muchas de ellas corren el peligro de cerrar definitivamente el próximo ciclo escolar. Tenemos el problema de que las bajas han sido muchas, de que los chicos han emigrado a un sistema, por ejemplo, voy a hablar de preparatoria, siempre lo he dicho y lo voy a decir abiertamente. Andrés Manuel nos ha hecho una competencia desleal, porque en las escuelas particulares cobramos porque nuestros alumnos asistan a clase. Y Andrés Manuel les ofrece pagarles para que vayan a la escuela. Entonces, obviamente que los papás se van en más de las veces, y me consta porque así me lo han dicho, me pagan para que mi hijo vaya. Entonces, mejor lo mando para allá, ¿sí? Las escuelas tienen un proceso ahorita de pauperización muy fuerte porque han tenido que entrar a esos negocios de propaganda de ofrezco 3 corcholatas y 5 pesos más, o sea, para poder sobrevivir, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos escuelas que son muy poderosas,
Estaba oyendo un webinar de una escuela de Coahuila en donde tienen toda una biotecnología para detectar a un chiquito si es que va infectado con algún virus. No importa qué tipo de virus, sino que lo detectan de manera inmediata. Entonces eso les da seguridad a los papás y eso hace que recurran a esta escuela. Por otro lado, tenemos a padres de familia. Hay un artículo, se lo podré compartir posteriormente a Daniela para que lo generalice, en donde un padre de familia dice llanamente, es necesario regresar a clases y que el gobierno pague una prueba rápida para aplicársela todos los días a los muchachos y que tengamos la certeza de que no están contagiados. Por Dios, como si hubiera certeza en la prueba rápida y si hubiera capacidad económica para aplicarlo todos los días a los muchachos una prueba rápida. ¿Sí? Entonces, me parece que hay un desconocimiento, como decía Lisette hace un momento, que nos falta una consistencia científica mayor, pero especialmente tener conciencia de que estamos viviendo en un país que tiene serios problemas económicos, que ha enfrentado esta pandemia sin endeudarse, pero que obviamente ha tenido un elevado costo en el sentido de ¿qué atiendo primero? Y eso creo que ha sido la discusión, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que en la escuela privada estamos viviendo en pocas palabras, nos han dado en toda la torre la pandemia en un principio y las políticas públicas también. Justo ahorita estábamos comentando eso porque decimos, ¿y qué pasa si cierran esas escuelas también con los maestros que están y maestras que están en esas escuelas? Cuando estamos teniendo ahorita el problema y que hemos visto en estos días las protestas por la falta de basificación, o sea, cuando ni siquiera están basificados todos en el sistema público, ¿a dónde se van los maestros? ¿No? Que ese es otro tema todavía que se nos abre y que Cao lo ha estado cubriendo mucho. Y los chicos acá dijeron, primero decían, yo quiero decir algo, y luego ya no quieren decir algo, y entonces vamos a ceder ya la palabra a los maestros con alguna reflexión final también para ir cerrando sobre... Ya tenemos un poquito el diagnóstico y un poquito, porque esto nos sirve como de pincelada, ¿no? De todos los problemas que tenemos en esta caja tan grande. ¿Dónde están los dilemas? Y entonces... el asunto es, bueno, ¿cómo empezamos a caminar? ¿Hacia dónde podemos caminar? Y qué, o sea, nosotros, sociedad, madres de familia, maestros, o sea, ¿qué podemos sí empezar a hacer? También para, no solo para, primero es dialogarlo y plantearlo, pero también un poco para ir entendiendo y cerrando todas estas pinzas que se abrieron ahorita, que ahorita hay como 6, ¿no? Abiertas en esta pequeña plática, que es cómo vamos cerrando esos huecos que tenemos, porque uno abre otro, o sea, como que, bueno, resuelves pero se te abre este otro, ¿no? Y resuelves este otro, pero pues abres este otro frente. Entonces, no sé quién quiere empezar. Si quiere el profesor Pedro, vamos en el mismo orden, que nos haga una reflexión final, por favor. Bueno, creo que entonces necesitamos un diagnóstico en cada escuela, en cada centro escolar, con la comunidad, con los profesores. Voy a tratar de ser muy telegráfico. Y el debate ha estado. Nosotros emitimos un documento como coordinadora desde junio del año pasado. Hemos insistido a la SEP que necesitamos revisar esto que llama protocolos. Uno es garantizar las condiciones sanitarias básicas en las escuelas públicas del país para proteger la salud de la comunidad, con el material, insumos y las medidas de seguridad necesarias para valorar el inicio de las clases presenciales. Dos,
adecuar los reglamentos, protocolos y la dinámica escolar para evitar la saturación de personas en los espacios escolares. ¿Qué hacemos en salones con 40, 45 estudiantes de secundaria, donde es imposible esta llamada sana distancia? Y recuerden que tenemos niños de preescolar, tenemos niños de educación especial. ¿Cómo les decimos mantengan el cubrebocas todo el tiempo? ¿Cómo les decimos no se abracen? ¿Cómo les decimos no presten su suéter, no se cambien su gorra, etcétera? Hemos tenido pandemias de piojos, por ejemplo, ¿no? Porque hay una cercanía, hay un intercambio. La escuela realiza muchas de estas cosas, pero la escuela no solo es el espacio físico, las paredes. 3, sí necesitamos también resolver y ayudar a la parte económica. Yo creo que también la encuesta de INEGI muestra cómo muchos niños han dejado de inscribirse y de poderse conectar porque sus papás simplemente están sin trabajo, no tienen de dónde, pues, y cómo garantizamos entonces que las condiciones también de la población permitan esta parte de los dispositivos, el internet y demás. Yo decía, Bolivia está planteando internet gratuito, el presidente de México lo ha dicho, pero se ha tardado un año y no se ha implementado programas concretos. El negocio de las corporaciones está por encima de las necesidades de las personas. 5, garantizar la integridad física y psicológica de todos. Nosotros tenemos procesos de contención emocional, hemos trabajado con las mamás, ahora lo vamos a hacer con los niños que han tenido pérdidas, cómo manejamos los procesos de duelo. Ahí hemos contado con una magnífica tanatóloga, Paula, que ha ofrecido su trabajo, que ha hecho el trabajo con los papás, con los maestros, para entender estos procesos. ¿Cómo le explicas a un niño que su abuelo se fue y que no lo pudo ver y que no lo pudo despedir y que ahora tiene que estar en otro lugar? Y también detener estos intentos de privatización de la educación. Se nos está trasladando a las grandes corporaciones. Aquí hay un problema. La SEP no está capacitando a los docentes, no les está dando las herramientas. Parecemos modernos esclavos porque ahora además ponemos nuestro internet, ponemos nuestros dispositivos. Se legisló el teletrabajo para el apartado A, para las empresas, y hay empresas que proporcionan los elementos para poder realizar este llamado teletrabajo. Entonces necesitamos también en esta parte que no priven los criterios políticos o de mercado o los intereses económicos. Primero la vida, primero la educación. Estamos por el regreso también presencial a las escuelas, y solamente les voy a terminar leyendo lo que le dice Renata al maestro Gabriel. Hoy hace un año dejé de acudir a mi salón de clases, dejé de ver a mis compañeros y profesores. Hace un año dejé de escuchar a mi profesor de forma presencial, quien me hacía reír con sus ocurrencias locas y chistes buenísimos. Hoy hace un año dejé de escuchar esa canción pegajosa que dice adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Hace un año dejé de limpiarme con 5 cuadritos de papel, ja, ja, ja. Hoy hace un año que no me pongo nerviosa al escuchar mi nombre cuando preguntaba, Renata, dime, y aseguro que mi mamá también desde hace un año dejó de estar nerviosa por el tema de exposición en clase con los papás, que por cierto siempre evadía. Hoy hace un año mi profesor no me espera a la entrada del salón, no me revisa las uñas y los zapatos, pero sobre todo un año en el que lamento no haber convivido más tiempo con mi profesor y aprender más de él, más de su carisma, de su excelente sentido del humor, más de su conocimiento, de su forma de ver de la vida y sobre todo más de ese amor y dedicación que le da a sus alumnos, motivándolos a ser felices, a disfrutar la vida y que lo hacen descubrir nuevas e interesantes muchas cosas, y también enseña a los padres a ser mejores seres humanos y mejores papás. Gracias, profesor Gabriel. Renata. No, pues una reflexión de una alumna muy especial. Muchas gracias por compartirlo y que nos invita también a tomarlo como un momento de renovación, ¿verdad? De creación de una nueva estrategia. Y pues en ese sentido, maestra Zulema, muchas gracias por hacer una reflexión final.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, pues sí, claro, claro que queremos regresar. Extrañamos a nuestros alumnos. Cuando voy por las calles de mi pueblo, me encuentro a mis alumnos y porque vivo en un pueblo muy pequeño y si voy a las tortillas, me los encuentro. Entonces me dicen, maestra, ¿qué? ¿Cuándo regresamos? Ya estoy desesperado, ya quiero volver. Eh, y pues efectivamente también nosotros queremos estar con ellos, los extrañamos, solamente exigimos las condiciones necesarias para regresar. Es todo lo que exigimos nosotros como maestros. Es todo. Muchas gracias, maestra, también por su reflexión. Y vamos a pasar con Erika Candelaria. Muchísimas gracias, profesora. Sí, miren, vamos a ver si lo puedo, a partir de las experiencias que se han vivido desde la resistencia en Oaxaca, tenemos esta percepción. Hay que pensarnos, repensar todos qué es la que hemos tenido en más de 40 años o más de 50 años. Que también tenemos que ser realistas y autocríticos, que también nuestro sistema educativo, nuestros propios procesos de cómo pensamos la educación no está preparado y que a la par es resultado de este sistema de organización social, político y económico que tiene el país y que tiene a todos en este colapso social. Entonces, me parece que un poco al llamado de todos los sectores, en este caso de los maestros, las madres, periodistas, comunicadores, es qué tendríamos que hacer para repensar este tema de la educación y transformarlo de fondo. Pensar a la educación no solamente en la institución o la escuela o la infraestructura, pensar en el proceso de acompañamiento, de formación, de recreación de los aprendizajes, más en otro sentido que nos ayude a estar preparados a enfrentar esta realidad y a enfrentar las realidades que puedan venir. La política educativa del Estado, sin duda, está planteando una estrategia que no está basada en sustentos firmes. ¿A qué lo refiero? La Ley General de Educación lo dice muy claro en su artículo en la nueva Ley General de Educación. La educación es contextualizada, regionalizada a partir de su diversidad lingüística y de sector. Entonces, también esta realidad de cómo vamos a enfrentar un proceso no de regreso a clases, sino de retorno a un proceso presencial, sin duda tendríamos que retomar estos principios de la regionalización, de la diferencia, de la contextualización y de la pluridiversidad que existe en el territorio del país, de los estados, de las regiones, de los pueblos, por todos estos tres elementos, la política, lo económico y lo social. Entonces me parece que el llamamiento para todos es si realmente cómo no pensamos en un regreso a clases de la educación que teníamos, sino cómo transformamos y ocupamos a la pandemia como un pretexto para transformar de fondo realmente lo que queremos, porque si estamos pensando en regresemos a clases en la escuela que teníamos antes, me parece que como sociedad, como parte de esta sociedad, estaríamos cometiendo uno de los errores más grandes en este ciclo. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando y no estaríamos aprendiendo de esta realidad, sino estaríamos regresando a algo que no nos ayudó a enfrentar la realidad de la pandemia. Entonces, más bien me parece que por ahí va mi reflexión, un poco por el proyecto que traemos en Oaxaca junto con Michoacán y otros estados que queremos transformar, como la Ciudad de México también, de fondo la educación y que la propuesta de educación que estamos construyendo en conjunto con las experiencias es justo que a partir de todo esto empecemos a repensar la educación desde otras lógicas, desde otra colocación y no desde esta colocación de las cuatro paredes que hoy, si nos cerramos en una escuela con cuatro paredes y salones, sin duda estaríamos llevando a nuestros estudiantes y a las familias de estos estudiantes
a un proceso de contagio o de riesgo de la vida. Entonces, un poco ir pensando en esta ruta, en esta contextualización, diferenciación y más bien a la desescolarización dentro de la escolarización, ¿no? Un poco ir reflexionando qué tendríamos que hacer, ¿no? Y me parece que vamos a ser nuevamente los padres, los estudiantes y los maestros los que vamos a enfrentar esta ruta con nuestras propias armas y estrategias, ¿no? Porque la política de educativa sin duda me parece que no va a dar a la realidad que estamos viviendo. Un poco dejando a los temas ahí, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Siempre es muy luminoso escucharla y de verdad que da mucha esperanza lo que nos está diciendo, hablar que no es un regreso a clases tal cual, es un retorno a un proceso presencial, porque las clases no han frenado, porque las maestras han sostenido estos esfuerzos, como lo podemos ver con las experiencias que ahorita pues nos acompañan y con lo que he podido documentar. Y para cerrar, pues me gustaría me gustaría que el profesor César nos pudiera dar una reflexión final y pues bueno, muchas gracias también ahorita que Andy nos dé el cierre. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias a ustedes, a Pie de Página, por esta oportunidad, por este espacio. Primero a la memoria de mi camarada comandante Juan Melchor Román, que falleció lamentablemente, perdió la batalla el día lunes contra esta enfermedad que está arrasando con las mentes, con los cuerpos y con los mundos posibles. Pero bueno, yo primero agradecer el espacio, Daliri, comentar que bueno, no hubo mucho tiempo para compartir este diálogo de lo mucho que ustedes reconstruyeron o reconstituyeron en el libro de Docentes de AP, Enseñar en la Pandemia, donde, bueno, se plantean una diversidad de procesos, como tú muy claro lo comentabas, Pedro también lo comenta, la compañera Erika también ha sido muy puntual, que independientemente de todo, la CENTE ha seguido haciendo un trabajo, desde la modalidad, cuando Pedro plantea esta brecha digital del rompimiento con las condiciones que hay, que no hubo una posibilidad de regresar a esta condición de la normalidad. Yo luego también cuando plantean esto, estamos viendo el mundo con ojos del pasado. Tenemos que ver el mundo con un proceso distinto, la normalidad va a ser otra, la escuela tiene que ser otra, y bueno, tú das cuenta en este libro con las enseñanzas de compañeros desde la propuesta alternativa de Chiapas, los compañeros de Oaxaca, y creo que también hay una clave, ¿no? La compañera Candelaria nos plantea que sí, no tuvimos las condiciones, nos agarró desprevenidos la pandemia, pero logramos sostener desde la educación alternativa propuestas. Y hay una cosa que creo que luego parece que siempre dejamos de lado, ¿no? Ahí en el libro se incluye también un apartado donde se plantea esta necesidad de hacer visible a los estudiantes que tienen unas capacidades diversas, ¿no? Y que luego parece que no hablamos de ellos porque en la escuela ni siquiera estamos discutiendo qué está sucediendo con ellos, ¿no? Los niños que tienen síndrome de Down, que tienen autismo y otros tipos de situaciones que no hemos debatido. Yo finalmente quiero comentar que la CENTE no detuvo sus protestas, ha costado vidas, ha costado procesos y en este caso también nos tuvimos que incorporar a las herramientas digitales y a la virtualidad como un nuevo campo en disputa desde la propia izquierda pedagógica y que fibró las propias lógicas de nuestros procesos como CENTE. En ese sentido, bueno, lo que tenemos que entender es que esta pandemia, este momento, esta coyuntura que estamos viviendo es un problema sociopolítico y que tenemos que enfrentar desde esta problemática sociopolítica, este aislamiento social, todo lo que está sucediendo en las casas, en las familias, y también visualizar las precariedades que se acentuaron mucho más con la pandemia y cómo seguimos diciendo desde la gente que es necesario la atención de los sectores más vulnerables. Finalmente creemos que hemos hecho un proyecto de romper el cerco, es trascender el silencio de la soledad del confinamiento, superar el distanciamiento social y generar el acercamiento ya sea presencial o virtual de las colectividades. Negamos esa normalidad que nos impusieron, queremos construir otras nuevas realidades y creo que es el momento. El debate nunca se acabó, siempre hubo un debate sobre si lo presencial, si lo virtual,
Creo que ahora nosotros tuvimos que inventar o reconstruir otros dispositivos pedagógicos para lo que llamamos los aprendizajes inesperados. Esto es aprender a resolver problemas y no exámenes en medio de la pandemia. Saber que la salud emocional de la familia importa más que el conocimiento escolar. Y creemos que lo importante para nosotros era salvar la vida, no el ciclo escolar. Y seguimos firmemente consolidando esto. Así que bueno, como trabajadores de la educación pensamos que no es tiempo de regresar, pero sí estamos dispuestos al debate, a ir construyendo alternativas entre todos y aportar. Creo que el debate tiene que ser consciente, no es un asunto solamente de los maestros, es de la sociedad, es de la comunidad escolar, es de los estudiantes. Creo que ahí tendríamos que todos empezar a generar este diálogo, esta discusión y entre todos generar propuestas. Finalmente, quien es el docente a pie, es el que va a tener que resolver lo que las políticas públicas imponen. Y siempre ha sido así. Y los maestros de la CENTE lo hemos tenido muy claro y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande en este año y estamos listos para seguir construyendo alternativa, estamos listos para seguir siendo esta idea de la utopía, del sueño posible y de que es posible construir una escuela distinta, no obstante, y la pandemia. En eso estamos y agradecemos este espacio para compartirlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Es justamente un tema que nos ha interesado mucho y que nos interesa es ser puentes. O sea, creemos que el periodismo justamente es para eso, ¿no? Porque son distintas realidades y son distintos tipos de comunicación también. O sea, no es lo mismo una comunidad educativa en una comunidad, por ejemplo, de Sonora, a la Ciudad de México, donde no conocemos a veces ni a nuestros vecinos, ¿no? Del mismo edificio. Entonces, ¿cómo se construye eso en una ciudad como esta que es tan individual, ¿no? Son temas que tenemos que empezar a platicar y que vale la pena escuchar a los otros y a las otras. Y entonces, bueno, ahora sí ustedes quieren cerrar. Antes, para cerrar también con los maestros, quería saber si la maestradora quiere tener alguna reflexión final de lo que le ha resonado ahora y ellos quieren decir algo ya para... Quiero antes que nada agradecer la oportunidad de poder escuchar a los otros y encontrarme de alguna forma reflejada en la problemática. Yo también soy maestra de educación pública y yo también sé que muchos de mis compañeros de escuela pública y de escuela privada están llenos de temor. Yo estoy llena de temor por las pérdidas que hemos tenido alrededor y que sabemos que nos puede tocar y que esa realidad es difícil de enfrentar. Pero yo hago votos por resignificar esta experiencia y como dijera la maestra Erika, aprender de ella y salir avante de esta difícil situación con nuevas estrategias para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje mutuo, profesores, alumnos y comunidad en general. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos por compartirnos su experiencia. ¿Alguien quieren sí decir algo? Acá muy breve, escribí que maestro es quien enseña y aprende. Maestro es quien ríe y lucha. Maestro es quien camina y guía. Maestro es quien a diario se hace maestro. Sigamos pintando sonrisas en el rostro y el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes, como decían nuestros antiguos pueblos. Gracias, buenas noches. Ay, qué bonito. Sí, una reflexión final, algo que quieren decir o no. Pues justo creo que está bien como abrir como estos espacios como para dialogar esto, porque justo, o sea, nos damos cuenta de que es un tema como muy amplio y que realmente no hay como una solución definitiva para todos, porque con todos tienen como una situación muy distinta, ¿sabes? Y
Entonces creo que dar como estos espacios como para dialogarlo y escuchar también como lo que ven los otros. Ahorita estaba pensando que es como la primera vez que alguien nos pregunta como lo que pensamos como estudiantes, ¿sabes? Porque es algo que siempre hablamos como sí, en la comida, ¿sabes? O con tus amigos o tus papás, pero nunca nadie nos pregunta a nosotros como, ¿qué piensan? ¿Sabes? Y la verdad es que también ya es bien sabido que absolutamente a nadie le está gustando esto. Pero sí, pues está bien abrir esto e intentar justo como ir buscando alternativas para, o sea, ya sabemos que la clase en línea no está funcionando, pero bueno, ¿qué hacemos con eso, sabes? O sea, también para no quedarnos estancados en el, ay, no, todo está mal y quedarnos solo en todo mal, sino más bien, ¿qué hacemos con eso? Ver si se puede regresar, si no, ¿sabes? Y no sé, también te das cuenta de que son muchas cosas las que hay que analizar y porque pues, realmente pues, sí, o sea, el problema no es tanto solo la clase en línea, el problema es en general el sistema educativo y en general ese no se puede mejorar en este momento hasta que no se mejore también el sistema de salud, ¿sabes? Y hasta que no se mejore también la desigualdad. Entonces son muchos factores y creo que es un tema que podríamos seguir como discutiendo como por mucho más tiempo, pero no sé, está muy bien que abran como estos diálogos. Sí, está muy bien. Emi, ¿quieres decir algo? Yo solo como para cerrar todo esto, también quería agradecer por esta oportunidad que nos dieron Por la pizza, dilo. por la los pizza que le alimentos. agradecemos aquí muchísimo a los de Tierra Adentro que siempre están cada mes dispuestos a abrirnos la puerta y atendernos y a recibirnos en esta casa. Entonces, Sí. hay que echarle la porras a las Deliciosa pizzas, pizza. a las pizzas de Tierra Adentro. Me gustaría agradecer por la gran pizza, y también por la oportunidad en general, pues, o sea, como acaba de decir Andy, o sea, yo nunca he tenido como esta oportunidad de hablar como de lo que está pasando de esta manera y que alguien que no sea como mi tía o mi papá lo escuche cómo me siento y que no solo digan como, ay, no, qué feo. O sea, para que esto sí se entienda y para que podamos como desde un punto más como personal y desde un punto más como que llega al centro de todas las personas, podamos como formular una respuesta a cómo arreglar esto, porque pues como creo que dijo Cintia, creo que dijo que pues, o sea, podemos esperar a la vacuna y podemos esperar a todo esto, pero pues hay variantes, han salido variantes ya en Norteamérica, han salido variantes, creo que ya hay en México. O sea, es algo que con lo que vamos a tener que vivir por mucho, mucho tiempo y yo creo que con estos espacios en los que todo mundo se abre, absolutamente todo mundo se abre de todo tipo de y de todo tipo de vidas que yo creo que en estos momentos son que más se puede decidir qué procede con todo esto y cómo vivir con esto. Y sí, o sea, yo creo que el pensamiento más recurrente que una persona debe tener ahorita mismo no es como hay que esperar que salir de esto, a salir de esto es más como hay que ver cómo vivir con esto hasta que ya lo podamos erradicar de una manera más responsable y de una manera más efectiva, porque pues si seguimos viviendo así va a ser muy drenante y va a ser muy drenante para absolutamente todas las personas, incluyendo niños, incluyendo adultos, incluyendo mayores, incluyendo estudiantes. Sí, eso es todo. Y pues sí, tienes que aprender a adaptarte, por más que sea una situación muy difícil para todo el mundo, pues eventualmente supongo que sobrevivirán quien se logra adaptar bien, entonces pues solamente, o sea, no podemos quedarnos esperando, tienes que lograr hacer cambios y todo y pues sí, justamente tener espacios para hablar de esto, pues con gente no tan cercana que no comparten tus exactos puntos de vista, pues luego puede llegar a ayudar a comprender otras situaciones que pues de otra manera no serías capaz de comprender, por lo que pues sí, estoy agradecido porque me invitaran. Gracias. A las pizzas. Y también a las pizzas. Sí, no, las pizzas son realmente la onda.
es que es una maravilla. Cintia se tuvo que ir, o se tenía que ir, me dijo que se despidiera del panel y que pues ella solo quería decir que la pandemia no sea el pretexto, sino que sea el impulso. Yo les quiero agradecer a todos aquí a Tierra Adentro que nos esperas, que nos de verdad nos recibe siempre, a Edith y a Fernando, que llegaron súper temprano y tuvieron todo el estrés por la falta de tecnologías, que es la que viven todos los maestros y todos los maestras y todos los estudiantes de este país todo el tiempo, o sea, los problemas tecnológicos. Por supuesto, agradecerle a las maestras, a los maestros que aceptaron estar en esta conversación, que tiene que seguir, la verdad, es ese, que tiene que abrirse y que tenemos que escucharnos y tratar de construir algo, como dicen, resignificar. Y por supuesto a ustedes tres, que los tres son estudiantes de bachillerato del Instituto Luis Vives y que haya aguantado, ¿no? Ha aguantado pese a las condiciones tan adversas. ¿Y qué? Y bueno, y aquí Daliri, que es la autora del libro Docentes de a pie, que cuenta justo cómo han enfrentado todo lo que ustedes escucharon ahorita de los profesores y de las profesoras en Michoacán, en Guerrero, en Sonora. Está narrado en ese libro que se llama Docentes de a pie, que además está en línea, que esa es una cosa muy buena. Cintia por allá, que se desconectó, está con el libro, coordinó el libro de Mamás en Cuarentena, que cuenta todos los testimonios de las mamás en cuarentena y que es también otra realidad. Y bueno, Cao, que es aquí dijo, yo no hablo para nada más escuchar y para saber luego cómo vamos a seguir cubriendo. La verdad es una experiencia muy importante para nosotros, aunque éramos muchos y aunque empezamos tarde y aunque ya nos tenemos que ir porque está la pandemia y aquí hay que cerrar, creemos, estamos convencidos en pie de página que el papel del periodismo también es ese, ¿no? El papel del periodismo también es juntar distintas realidades, ser puentes, abonar a la construcción colectiva y al trabajo en un tema central, o sea, porque esto es central, es el tema de cuál es la educación que queremos, cuál es la escuela que queremos, pues es una cosa central y que, como dice Cintia, que la pandemia sea el reto y el pretexto, pero para construir algo. Entonces, muchas gracias a todos, nos tenemos que ir porque pues, estamos en semáforo naranja y aquí ya era hora de cerrar hace rato. Gracias a todos, de verdad.